suturas. Bueno, con el tema de las suturas, ¿cuál es la duda exacta? Que no sean los materiales de las cirugías. Bueno, listo. La duda mía es que cuando un paciente llega a urgencias, Sí. yo voy ¿a qué? A facturar eso con un código, los materiales, y la factura la pago aparte o va dentro de los materiales. ¿La qué, perdón? La sutura. No, la sutura se cobra como procedimiento. O sea, la sutura, si yo voy a gastar tanta seda, las cobro por separado. Eso va incluido entre los derechos de sala para sutura. O sea que no cobro aparte la sutura. No, no, por eso, mire, es que lo que pasa es que no podemos confundir. Sutura es el procedimiento, es la realización como tal, es mejor dicho, en ciertas palabras es No, tomarle no, los yo me puntos a la refiero persona. Eso es el Andrés, procedimiento como tal, eso no incluye nada, únicamente es yo, el procedimiento y eso se cobra, es facturable. Aparte de eso, cobramos los derechos de sala para sutura, que eso sí incluye los materiales. Entonces, para aclarar, dentro del procedimiento no estamos incluyendo nada ni se puede incluir nada, por lo tanto eso se cobra. Y aparte se cobran los derechos de sala, que eso sí incluye los materiales de sutura y curación. materiales de sutura y curación. O sea que no cobro la sutura aparte, Vuelvo y lo repito, la sutura se cobra como procedimiento. como procedimiento. Exacto. Ajá, Y aparte de eso se cobran también los derechos de sala para sutura, que incluye dentro de este cobro están los materiales. los materiales, ajá. O sea, palabras más, palabras menos, debemos cobrar los dos ítems. Derechos de sala y los materiales. Sí, sino que veo que de pronto su merced se me está confundiendo de pronto en el tema de los materiales con la realización del procedimiento. Esos son dos códigos aparte, esos son dos ítems aparte y se cobran por aparte. Ok. De hecho, para confirmar ese dato, ya miramos acá Para qué el manual. Ahí está visualizando mi pantalla, sí. Sí, ahí estoy visualizando el descargue, aunque creo que nos metiéramos ahí visualizando el descargue. Ahorita pues estoy descargando el manual. Sí, señor. Porque yo te había entendido en la clase pasada, Sí. en urgencias, que la sutura, o sea, lo que es la sutura, la seda, yo la pagaba por separado. No, no. La sutura en sí, Entonces cobra esos elementos son elementos básicos de sutura y curación y ellos el código, están incluidos en los derechos de sala. los derechos de sala. Ok. Que es eso lo que yo quiero mirar Esa por era la acá. duda mía. Esa era la duda mía. A ver si la podemos leer como para que quede, para que de pronto su merced sepa de dónde es que lo saco. ¿Richard no está hoy? ¿Cómo? ¿Que Richard no está hoy? No, él creo que él por ahí escribió que hoy tenía algún inconveniente, entonces lo que voy a hacer es, en este momento esta clase yo la estoy grabando y para que él la chequee. Ok. Mira, acá es donde está entonces, derechos de sala para suturas. Entonces acá hay un parágrafo que es el que dice los derechos de sala para suturas o curaciones incluyen el uso del consultorio o sala, el instrumental más el material de sutura y curación. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pequeño ítem es el que me incluye esos elementos como la sutura, ese tipo de cositas.
Así utilice las suturas que se Pero utilice. entonces, incluye la sutura como insumo, más no como procedimiento. Más insumo, más nuevo procedimiento. Una pregunta, Andrés, por Sí. decir algo, el paciente llega herido, le hacen una sutura en el cuero cabelludo, otra en el brazo, otra en la pierna, esas se cobran por separado, ¿no? Como procedimiento sí, pero como salas solamente se cobraría una sola. Una sola sala, pero pues ahí son sus tres suturas, ¿no? Sí, tres suturas Entonces, como procedimientos, que es así sin importar el número de puntos que se le tomen en la herida. ok, Se cobras listo, por herida. claro, listo, quedé clara en ese punto, ok. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿alguna otra dudita que de pronto le pueda ayudar en este momento? No, Andrés, lo otro quedé clara. Únicamente que sí tengo que repasar lo del oxígeno, que ya en la IPS que estoy, en la Santotés, ya pedí los valores, entonces lo que hay es multiplicar en, ¿no? Sí, hay como para hacerle un recorderis, recordar de que el oxígeno, de hecho esa es una de las diferencias que tienen los manuales tarifarios, que recuerde que en el SOAT no, para el tema del oxígeno se cobra a precio institucional. Sí, señor. O sea, ahí sí ya depende de la IPS de ustedes cómo lo cobra, si lo cobra Sí, por hora, si lo cobra por litro, si lo cobra por metro cúbico, por minuto, por segundo, ahí sí como ellos lo tengan estipulado. sí, señor. Y en el manual tarifario IS, lo que nosotros hacemos para cobrar el tema del oxígeno es que vamos a multiplicar la cantidad de horas teniendo como base una unidad o una fracción de mínimo 30 minutos. Ya lo explico. Eso lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que depende el equipo. Que por ejemplo, si es por cánula nasal, el factor de conversión es 0,14. Sí, señor. Vamos a suponer acá de que, digamos, se le administraron, no sé, 63 horas. Entonces, Por ejemplo, si son 24, si son, por decir algo, un paciente está hospitalizado, ¿no? sí, Y tú, durante la hospitalización, ¿eso se cobra por 24 horas o si está constante, si está oxígeno dependiente, sí, serían ah, 24 horas. Pero pues 24? básicamente yo ya multiplico en la cantidad completa de las horas todos los días que estuvo, Ajá. para poder hacer un solo cobro de una vez. Es decir, que si el paciente tiene oxígeno permanente, entonces yo multiplico que es 24, ¿no? Pues si es un día nomás, sí. Por 30 días. No, si fuera, este 30 que está acá es para explicarle que se tiene en cuenta con una fracción mínima de 30 minutos. Me explico. Si la persona estuvo 2 horas más 25 minutos, solo podemos cobrar las 2 horas, porque no Ah, alcanzó a llegar a la fracción. Pero si la persona estuvo 2 horas más 35 minutos, como ya superó la fracción de 30 minutos, ahí ya podemos cobrar las 3 horas completas. ok. Eso es lo Mm, que dice el manual, que se tiene en cuenta como mínimo una fracción de 30 minutos para poder cobrar la hora que viene, la hora adicional. ahora adicional. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, usted cobraría 24, multiplicaría, perdón, por 24 horas, pero únicamente si estuvo solamente un día completo. Un día. Pero, Entonces, pero usted cobra en total la cantidad de horas que hayan sido. ajá. Entonces, por decir algo, un paciente tuvo 5 días con oxígeno, ¿no? Entonces, Oxígeno dependiente, pues lo que sí, haríamos sería verificar si realmente alcanzó a completar todos los días en sí en horas y se multiplicaría la cantidad de horas, digamos, serían 24 por 5. ok. Ajá. Pero pues realmente un paciente que dura 5 días no dura en sí, no dura esa cantidad de horas, sino ahí toca mirar la hoja de gastos en realidad desde qué horas acta hasta qué horas actas tú. Ok. Ujú. Porque no alcanza a coger las 24 horas completas de todos los días. Y también la orden médica, ¿no? Mirar la orden médica. Más que la orden, verificar la hoja La hoja de gasto. la hoja de administración de Ok. oxígeno.
Ah, ok. Además, también a veces hay que tener en cuenta que yo no me puedo confiar de que a mí me dicen que un paciente estuvo oxígeno dependiente durante 5 días. ¿Sabe por qué? Porque hay pacientes que a veces se lo suspenden por ratos. Sí. Le suspenden el oxígeno un ratico y después vuelven y se lo retoman por ahí en 3 horas. Entonces ahí hay unos lapsus o hay unos vacíos que a mí me toca descontar cuando voy a hacer la multiplicación. Ajá. Entonces cogemos esa cantidad de horas, la multiplicamos por el factor de conversión y ese resultado que nos dé nos lo va a dar en metro cúbico. Y ese metro cúbico pues lo multiplicamos por el valor que le tenga al hospital. Ah, que tenga los resultados. Sí, ahí sí ya cada hospital les coloca cuánto vale cada metro cúbico. Pues le haga un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Una persona se, vamos a hacer una cosita, lo voy a poner a hacer yo un ejemplo desde acá, su merced lo hace allá y yo estoy pilas. ¿Listo? Ok. Lo vamos a hacer de esta manera. La persona estuvo, vamos a poner que estuvo estos 4 días hospitalizados. Días 5, 6, 7 y 8. El día 5 la colocaron a oxígeno a las 8 pm. Y se lo retiraron el día 7 a las 10 y 20 minutos. Le retiraron el oxígeno. ¿Sí? Estuvo con ese oxígeno por máscara de traqueostomía. Creo que es así que se llama, me parece que sí. Vamos a verificarlo. No sea que por ahí yo dé un dato que no sea. Ah, pero este es el SOAT, ¿verdad? ¿Usted de casualidad tiene calculadora ahí a la mano? Sí. Listo. Multiplico, multiplico. ¿Qué lo multiplico? Sí, máscara de traqueostomía. Entonces estuvo oxígeno durante esos días, del día 5 hasta el día 7. El día 5 se le colocó a las 8 pm, el día 7 se le retiró a las 10 y 20 am. Por máscara de traqueostomía. ¿Listo? Y el metro cúbico tiene un costo de 8.500 pesos. Cada metro cúbico. Vamos a mirar cuánto es el factor de conversión. ¿Cuál es? Es acá según lo que yo le dije, entonces ¿cuál sería el factor de conversión para en este caso? El factor de conversión es 0.58. No. ¿No? Acuérdate que estamos hablando de máscara de traqueostomía. Máscara, de máscara de traqueostomía, perdón, 0.40. Exacto, 0,40. Entonces lo voy a anotar por acá. 0,40. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esos datos. Ese es el factor de conversión, ¿no? Sí, teniendo en cuenta esos datos, entonces, su merced, indíqueme cuánto sería el cobro del oxígeno ahí. Entonces, si el día 5 se lo colocaron a las 8 pm, entonces son 5, 6, 7, son 24 más 12 horas, 24 más 12. Son 48 horas. Tengo que tomarle oxígeno. ¿Cuántas? 48 horas. No alcanza a llegar a 48. ¿No? ¿Por qué?
Ese 10 y 20 es de la mañana. Ah, es de 10 de la mañana. Sí. 10 de la mañana. Entonces, que unas como 36 horas, ¿no? Más o menos. Mire, vamos a hacer las cuentas. Mire, de 8 pm hasta las 8 pm el día 6 hay 24. Hay 24. Hasta hay de las 8 pm del 6 a las 8 de la mañana del 7 hay 12. Entonces 24 más 12, 36. 36. Hasta las 8 de la mañana. Pero como fue hasta las 10, entonces le sumamos otras 2 horitas. 38. 38. Y como fueron 10 y 20, no alcanzó a cumplir el otro, no alcanzó a llegar a la otra fracción, entonces le cobramos solamente las 2 horas. Esos 20 minutos no los cobramos. Ajá. Entonces fueron 38 horas. 38, ajá. Mira, acá está lapicero. Sí, 38. Listo, entonces, ¿ahí cómo nos quedaría la fórmula matemática? 38, 38 Por, 38 por 0.40. sí, y ese resultado lo multiplicamos, ¿por cuánto? Lo multiplico por 8.500. Ok, lo multiplicamos por 8500. Entonces vamos a ver cuánto da al finalizar. 38 por 0.40 igual a 15.2. Ok, entonces fueron 15.2 metros cúbicos. Ajá, por 500. Es igual a 3.400. No creo que dé hasta allá. Da más. Porque mire, vale 8.500 pesos cada uno. Y fueron 15 metros cúbicos. Repita repita la operación. 15,2 multiplicado por 8.500. 15.2, ¿no? 15.2, sí, que fue el resultado que su merced me dio. Por 8.500. 8.500. Ah, perdón, 129.200. Ahora sí, 129.200. Exactamente, eso mismo me dio a mí acá. Entonces, así es como cobramos nosotros el oxígeno. Ah, ok. Ahora sí quedé más clara con eso. Sí, no, uno siempre con un ejercicio siempre ya Ya, remodela un poquito ya las se hace ideas. con todo. ¿Listo? Ya se hace con todo. Pero vuelvo y le repito, esto solamente se aplica para el manual tarifario IS 2001. En el SOAT sí ya cada IPS es libre y ahí sí ya como la IPS lo tenga estipulado. Como la IP lo tenga titulada. Porque Okay. si nosotros buscamos oxígeno en el manual tarifario SOAT, nos dice se cobra el precio comercial. Y pues ahí sí ya depende también la fecha, el precio de compra. Ah, ok. ¿Listo? Señor, quedé más clara. Entonces, la idea cuál es? Hoy vamos a socializar o a repasar un poquito el tema de las diferencias específicas entre el SOAT y el IS. ¿Listo? El comparativo, por decirlo así. Digamos que ya que hicimos este repaso, esta es una de las diferencias que hay. Y es que en un manual pues se cobra de esta forma y en el otro manual se cobra a precio comercial. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué otras diferencias tenemos entonces para socializar por acá? Vamos a ver. Primero pues entendemos de que la normativa en sí, recordemos que los manuales tarifarios pues nosotros los conocemos como manual SOAT y manual IS, pero ellos son unas normas, uno es un decreto y el otro es un acuerdo, ¿sí? Ajá. Es como la primer diferencia. Okay. Segunda diferencia que tenemos acá, el tema de, bueno, hay una importantísima acá, yo no sé si yo la tengo aquí escrita o será, bueno, en la ambulancia la tengo aquí como segunda diferencia, y es que en la ambulancia pasa algo parecido a lo que estábamos mirando ahorita con el oxígeno. En el manual tarifario SOAT no hay precios estipulados para ambulancia, también son a precios institucionales, ¿sí?
Esos precios institucionales que se cobran con el SOAT, hay que aclarar que son los precios que la IPS reportó por medio de una resolución al Ministerio de Salud cuando habilitaron el servicio de ambulancia. Sí, Ellos claro. sacan una resolución y en esa resolución quedan estipulados los precios, o sea que no pueden estar cobrando tanto lo que ellos consideren conveniente en el momento, sino lo que ya la resolución les está autorizando. ¿Listo? Sí, señor. Y también aclarar que en el manual tarifario IS esos valores sí están estipulados. Usted en el manual tarifario IS usted va a encontrar precios para una ambulancia básica, una ambulancia medicalizada. Aparece cuánto vale en Bogotá, digamos en las ciudades principales, y Sí, cuánto vale por traslados. Cuánto cuesta un traslado simple, cuánto cuesta un traslado redondo. ¿Su merced tiene clara la diferencia entre los dos traslados? sí, señor. ¿Cuál es? El simple es de ir a llevar de institución a institución y el redondo es llevarlo y traerlo. Llevarlo, esperarlo y Y traerlo, traerlo, que cogerlo. no supere 2 horas de espera, ¿no? Sí, que no supere, porque después te cobra una adicional y eso lo leían en el diapositiva. Exacto, de todas maneras vamos a chismosearlo acá. Ahora se me está demorando para buscarlo. Bueno, démosle un momentico acá mientras tanto. Entonces, efectivamente es eso. El traslado redondo, pues llevarlo de una IPS a otra y esperarlo, Y pero entonces recogerlo. que no supere la media hora, las 2 horas, porque si ya pasa las 2 horas, empieza a cobrar por cada media hora un adicional. Sí, ¿Sí? señor. Ve, raro, no me está saliendo. La verdad que eso no se tiene tiempo. Yo no me había fijado en esta media hora. ¿En esa qué? Es- en esa media hora yo no me había fijado, o sea, no había tenido conocimiento Sí, mire, de le voy a decir de dónde sale eso. Bueno, acá estamos mirando la tabla, ¿no? sí, señor. Traslado básico, entonces ahí aparece cuánto vale el traslado simple para Bogotá, Ajá, cuánto vale el traslado redondo para Bogotá, después viene Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, efectivamente el cuadro es el mismo, simple y redondo, después viene otros municipios que básicamente hace referencia a esas otras ciudades o municipios que están por fuera de las que ya mencionamos. eso quiere decir que si el paciente está en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín. Tiene su propia tabla. Ah, sí, ok. Esas cuatro ciudades tienen su propio precio, que son 38.140 el simple y 57.225 el redondo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de Cúcuta, que no aparece aquí registrado, aplica el de otros municipios. De otro municipio. ¿Listo? Ok, sí, señor. Después viene el tema de el servicio intermunicipal. El traslado intermunicipal quiere decir cuando ya estamos hablando de municipio a municipio como Ah, tal ok. y que eso sea mayor también a 25 kilómetros. Ujú, ¿Listo? sí, señor, sí, señor. Sí, Cuando señor. es mayor de 25 kilómetros hasta un máximo de 300 kilómetros, por cada kilómetro se va a multiplicar a 880. Ajá, sí, señor. Y cuando ese intermunicipal sea mayor a 300 kilómetros, ya será de a 1585 cada kilómetro. Que es, por Ok, ejemplo, trasladar un paciente de aquí a Bogotá o de Medellín aquí a Bogotá, que creo que hay como 375 kilómetros más o menos. sí, señor. En ese caso, ahí ya lo multiplicaríamos a cada kilómetro a 1585. Claro. Después viene el traslado intermedio de pacientes, ahí vemos también las tablas son exactamente iguales, lo Sí, único que cambia son los precios, que son más elevados. sí. Después tenemos acá el traslado medicalizado, ambulancia asistencial medicalizada, Sí, exactamente una tabla igual. ajá.
Después, ¿cuál viene? Ambulancia asistencial medicalizada, pero especializada en neonatos también. Ajá. Vamos a ver si por acá le puedo explicar lo de las horas. Acá está, mire. Cuando el traslado redondo exceda las 2 horas iniciales contadas a partir del contacto del móvil con el paciente por cada hora o fracción superior a 30 minutos de espera, algo así parecido a lo del oxígeno. Sí, Se toma sí. como una fracción mínima de 30 minutos, pero en realidad lo que se va a tener en cuenta es la hora en sí, ¿listo? Ahora sí, sí, señor. Se pagará un 40% con base a la tarifa inicial del traslado simple. Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes cobran ambulancia? Pues la verdad que, o sea, yo como EPS no me he puesto, no le he puesto bien cuidado a eso, la verdad es que no. Bueno, de todas maneras, hagamos el ejercicio ahí por salir de la duda, ¿listo? Y para que nos quede claro. Ok, Vamos a tener un caso en donde un paciente sale de la IPS A a la IPS B, salió de acá a las 9 a.m., llegó aquí a las 10 a.m., salió nuevamente de acá de la IPSB, salió a las 10:50 a.m., o no, mentiras, pongámosle que salió a las 11:50 a.m., y llegó nuevamente acá entonces a las 12, a las 12:30. ok. Ahí tenemos los tiempos. Entonces, lo primero que debemos hacer que es saber entonces cuánto cobramos por el traslado redondo en este caso. Vamos a suponer que esto fue acá en Bogotá, donde me encuentro yo. Listo, entonces, primero, saber que vamos a cobrar entonces el traslado redondo. ¿Cuántas horas en realidad hubo acá en este momento? Bueno, de 9 a 10, Acordémonos lo que dice el párrafo. Se tienen en cuenta a partir del momento en que el móvil tiene contacto con el paciente, o sea, desde el momento en que salió del punto A. y que se salió el punto A, ok. Entonces hay una hora. Desde las 9 hasta las 10 hay una hora y hubo una espera de una hora más 50 minutos. Sí. Sí, lo que quiere decir que ya cobramos una fracción completa. Sería de 10 a 11 hay una hora y de 11 a 12 hay otra. Ajá. O sea que hay cuántas horas van en total. Ahí van 3 horas, 2 horas, una hora de No, van una hora. 3. O sea, en total, vamos a mirar la cantidad de Sí, horas en completa. total. Sí, en En total. total vamos 3 horas, ¿sí? 3 horas, sí. Y hasta que retornó hubo otra media hora más. Otra media hora. O sea que ¿cuántas horas en total cobramos? 4. 4, porque como también fueron 30 minutos ya se cobra la fracción adicional. Pasó los 30 minutos, entonces se cobran Entonces tenemos un total de 4 horas. ¿Listo? 4 horas. Sí, Volvemos entonces al manual. Aquí entonces lo que decimos es que cuando exceda las 2 horas iniciales, vamos a facturar por cada hora adicional un 40% en base al traslado simple. ¿Listo? okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que ya sabemos que vamos a cobrar un traslado redondo que cubre las primeras 2. Vamos a buscarlo. Estamos hablando de que era de Bogotá. ¿Qué ambulancia es? Vamos a suponer que es una ambulancia medicalizada. ¿Listo? Sí. Aquí está. Ambulancia medicalizada, traslado redondo. Entonces, 19.000. No, 293.000. Sí, perdón, sí. 293.430. ¿Su merced lo está apuntando ahí? Sí, 200.
93, 430. Listo, 4.30. Y ahí me dice que por cada hora lo que voy a hacer es cobrar el 40% de lo que equivale el traslado simple. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿el traslado simple cuánto vale? Vale 1900, 195.000 195.615. 615, listo. ¿Su merced lo apuntó? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos toca primero que todo calcular cuánto es el 40% de esos 195, que es lo que vale el traslado simple. Vamos a calcularlo entonces acá. $195.000 por el 40 dividido en 100. 78.000 pesos. O sea que eso vale cada una de las horas adicionales. Ah, ok. ¿Listo? Sí. Fueron dos, entonces 156.000 pesos valdrían las 2 horas adicionales. Ah, ok. Más Sí, señor. los 293.430 pesos que valía. O sea que en total por ese traslado vamos a cobrar 449.430 pesos. Ajá. ¿Listo? Entonces básicamente así es como se calcula el tema de las horas extras o las Aquí horas no va, adicionales de aquí no espera. se le mete ningún porcentaje, ¿cierto? No, lo que acá en este caso yo lo estoy facturando a ispleno. Ahí pleno. Sí. Pero puede, la IPS puede tener algún porcentaje. Si el contrato dice que, por ejemplo, es el IS más el 30, pues ahí sí ya aparte de haber hecho esa operación matemática, haber sacado el 40%, nos Sí. toca incrementarle a este valor el 30%. El Si fuera 30%. IS más el 30. O sea, a esos 493, 430, se le suma el 30%. Si el contrato fuera IS más el 30, sí. Sí, y si no, si dice ahí pleno, ese sería el valor. Y si fuera IS pleno, este sería el valor, pero yo la verdad dudo muchísimo que al año 2019 todavía hayan contratos con IS pleno. Pero bueno, hay casos, de pronto. No, la verdad que no tenía conocimiento de eso. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces esa es la primera diferencia. Recordemos otra vez que en el manual tarifario SOAT no aplica esto. En el SOAT sí depende cómo estén estipuladas las tarifas. ¿Listo? Sí, señor. Otra diferencia, cuando tenemos una cirugía, cuando su merced está cobrando una cirugía, en el manual tarifario SOAT los medicamentos no se pueden facturar los que se utilicen en la cirugía porque ya están incluidos en los derechos de sala. ¿Sí? Sí, señor. Acordémonos que cuando cobramos una cirugía, estamos cobrando cirujano, anestesiólogo, derechos de sala, materiales y el ayudante quirúrgico. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los medicamentos en el SOAT ya están incluidos en los derechos de sala, pero los que se administren durante la realización del procedimiento. Sí. ¿Listo? Mientras que en el manual tarifario IS sí se pueden cobrar los medicamentos de la cirugía porque hay un parágrafo que dice que los medicamentos se reconocerán los que se utilicen antes, durante y después del procedimiento. Entonces ahí sí se pueden facturar. ¿Listos? Otra diferencia. Recordemos cómo se dividen las cirugías en los manuales tarifarios. Ajá. ¿Cómo es que están organizados? En el manual tarifario SOAT Por grupos. están distribuidos por unos grupos quirúrgicos que van desde el número 2 hasta el número 13, que se conocen básicamente como las cirugías normales, por así decirlo. Y tenemos unos grupos que se llaman grupos especiales que van del 20 al 23, que ya son las cirugías más complejas. Recordemos que entre mayor complejidad tenga la cirugía, así mismo va a ir aumentando su grupo. Pero eso no lo defino yo, eso ya está definido en el manual tarifario. Cuando yo busco una cirugía, automáticamente el manual me va a decir qué grupo es. ¿Listos? Mientras que el manual tarifario IS, la diferencia que tiene en este caso, es que el manual tarifario IS está dividido por VRs. Y esas VRs usted va a encontrar desde 0 hasta, creo que hasta 966, creo que es la mayor que hay.
Entonces, ahí sí, ahí no, digamos, no se va a presentar lo que estamos viendo acá en el SWOT, que en el SWOT, si usted ve, hay un vacío entre el grupo 13 y el grupo 20. O sea, yo jamás voy a encontrar una cirugía grupo 15 o grupo 17, no existen. Mientras que en el IS usted sí va a encontrar VRs de todo tipo, de 80, de 60, de 40, de 120, de 400, de 500, de 600, de 700, va a encontrar de todo tipo, va a haber ahí de VR, ¿listos? Sí, señor. Entonces, esa es otra diferencia que tenemos. Ajá. Siguiente diferencia, la sala de observación, que fue lo que hablamos hace la vez pasada que hablamos sobre urgencias. Sí. Recordemos, cuando estamos hablando del manual tarifario SOAT y cobramos una sala de observación y esta supera las 6 horas, se puede cobrar una habitación de 4 camas en vez de facturar la sala de observación. Claro. La habitación de 4 camas vale un poquito más que la sala de observación, entonces vale la pena tener en cuenta esto claro, ¿sí? Claro. Mientras que en el manual tarifario IS, a diferencia de ese, sin importar si fueron 6 horas, 4 horas, 8 horas o 10 horas, solamente se puede cobrar la sala de observación. ¿Listos? No me diga eso, o sea, si un paciente llegó a urgencias y tuvo más de 10 horas o 12 horas, únicamente le cobro la sala de observación. Un paciente de urgencias y estuvo 10 horas en el SOAT, puedo cobrarle una habitación de 4 camas, Una habitación de 4 porque camas. ya superó las 6, ¿sí? Sí. En el IS le cobro únicamente la sala de observación, porque ahí no existe eso de que yo pueda cobrar la habitación de 4 camas, no existe eso, solamente podemos cobrar la sala de observación. Ah, bueno, y si el paciente tuvo 2 días o 3 días. Ahí es donde yo digo que ahí tenemos un conflicto, y tenemos un conflicto grande, porque es que por protocolo médico y por pertinencia médica el paciente no puede durar más de 24 horas en sala de observación. Sí, pero pasa. Exacto, ahí sí pasa, yo le decía que ahí sí ya depende de pronto el manejo de la IPS cómo lo hacen. Hay IPS que lo que hacen es que lo hospitalizan dentro de urgencias en el sistema. Sí. Y le cobran habitación de 4 camas, 4 pero camas, no es, pero entonces aquí yo lo aclaro, no es porque el manual lo permita así, es porque la IPS lo hace como una forma de no mantener el paciente en urgencias más de las 24. Ajá. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si una EPS, si de pronto alguna persona que trabaja en una EPS escucha esto que le estoy diciendo, me puede jalar las orejas, porque es que eso no debería ser así. Pero entonces, algunas IPS sí lo hacen, crean unas camas en el sistema para poderlo hospitalizar ahí a pesar de que él está en urgencias y poderle cobrar la habitación de 4 camas, pero es porque excedió las 24 y por guía de manejo médico no debería durar tanto tiempo en urgencias, ya debería tener la conducta definida. Es más, en los mismos protocolos de tránsito del paciente, a los médicos les dicen que el paciente tienen que definirle conducta sí o sí es más, yo he escuchado que a veces hasta a las 12 horas. A las 12 o a las 6, creo que Richard nos comentaba la vez pasada que en la IPS de él, a las 6 horas ya tienen ellos que tener definido. Para evitar, eso se hace con ese fin de evitar estas circunstancias y evitar estas situaciones. Sí, señor. Otra diferencia, a ver, los materiales. Aquí con esto hay 3 diferencias que están acá. Entonces vamos a hablarles un poquito acá. Aquí sí ya me estoy metiendo con un tema de cirugías. ¿Sí? Es verdad que no hemos visto el tema de liquidación de cirugías, pero por lo menos vamos a tocarlo como diferencias puntuales detectadas. ¿Listo? Ok. Hagamos un recorderis. En una cirugía cobramos cirujano, Ayudante. anestesiólogo, ayudantía, derechos de sala, materiales. Cuando tenemos esos 5 ítems, pues ya sabemos cuánto cuesta la cirugía. En este caso vamos a hablar de unas diferencias que se presentan con el cobro de los materiales. ¿Listo? Primera diferencia que vamos a encontrar ahí. Y es que los materiales, cuando su merced está facturando una cirugía, ellos tienen un máximo de cobro que los agrupa. Me explico.
existe un ítem que se llama materiales de sutura y curación. Y cuando yo busco en los manuales tarifarios, ellos incluyen una serie de artículos, de ítems, está desglosado, ¿sí me entiende? Sí. ¿Eso qué incluye? Incluye las gasas, las torundas, los cotonoides, los cierres umbilicales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar en dónde nos dice eso que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, en el IS. Nosotros utilizamos más de 85, 84, creo que es el 84. Vamos a ver, espero que nos lleve a esa zona. Listo, acá está. Ah, sí, sí era el 85. Entonces, acá en el artículo 85 encontramos los derechos, los materiales de sutura, ¿sí? Como yo le digo, acá estos valores que su merced está viendo en esta tabla son un valor que agrupa una serie de insumos, una serie de materiales, pero no son todos los materiales que se usan, son los que están estipulados por el manual. Que acá, si no me equivoco, son el parágrafo 6 o el 5. Vamos a buscarlo. No, es el 6. Acá está, parágrafo 6. Los materiales de sutura y corazón a los que se refiere este artículo son los que se utilizan en las salas y la tarifa incluye 2 puntos. Entonces ahí aparece algodón, aplicadores, apósitos, compresas, mechas, gasas, torundas, cotonoides, cierres umbilicales, esponjas excepto las de silicón, gelatinas absorbibles, cera para huesos, esparapo, soluciones desinfectantes, vendajes, que la vez pasada yo les explicaba que vendajes es muy distinto a las vendas. Las vendas sí se cobran, guantes, hojas de bisturí, catéteres pericraneales, llaves de 2 o más vías, ágrafes, suturas de cualquier tipo, que pueden ser cagnus, absorbibles, sintéticas, no absorbibles, tales como sedas, nylon, poliéster, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy cobrando una cirugía que es de 70 URs, entonces voy a cobrar los materiales de sutura que aplican para esa cantidad o ese rango de URs que tengo. De 70, entonces sería esta que dice acá, de 61 hasta 70 URs, ¿cierto que sí? Y tendría un valor de 82.315 pesos. Estos 82.000 únicamente incluyen esos insumos que están ahí. Si de pronto se utilizaran otros insumos distintos, como por ejemplo yo le decía ahorita las vendas, pues las vendas se cobran por aparte. Claro. ¿Listo? Sí, los que no están ahí se cobran por separado. Exacto, pero entonces, según la hoja de gastos quirúrgicos que nosotros tenemos, nosotros miramos y los implementos que estén incluidos en esta tarifa no los podemos cobrar porque estamos cobrando ya 82.315 pesos que están incluyéndolos. ¿Hasta ahí claros? Claro que sí. Ok, pero si su merced mira, esta tabla tiene un límite. Sí, señor. ¿El límite de cuánto es? De 170. De 170. Entonces, a veces hay facturadores que quedan locos y dicen, bueno, yo tengo una cirugía que es de 250 URs. Entonces, ellos van a cobrar acá los materiales, no se puede, no lo hay, en la tabla no lo estipula. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Cuando excede en los 170 URs, hay que cobrar al consumo. O sea, ¿qué significa eso? Que nos toca coger la hoja de gastos quirúrgica y cobrar todo lo que se han gastado. Por separado. Exacto, ahí sí cobramos las torundas, ahí sí cobramos los cotonoides, los cierres umbilicales, ahí sí cobramos todo eso porque ya se pierde el cobro integral, ya no hay un valor que agrupe nada de eso. Ahí también entra, es decir, que después de 170 UR también se pueden cobrar los que están en el parágrafo C. No, es que se cobra todo, todos los materiales que estén, todos los cobramos. O sea, mejor dicho, para que su merced de pronto me lo entienda con otras palabras, cuando una cirugía ya excede, sea mayor a 170 URs, este ítem desaparece. O sea, ya no lo cobramos en la cirugía.
Únicamente Sí. cobramos cirujano, anestesiólogo y derechos de sala. Ah, ya no me sobra. Ah, claro. Y como ya desaparece el cobro de materiales, pues ahí sí ya ese parágrafo 6 ya no tiene aplicabilidad. Entonces ya cobramos todo lo que han utilizado. Sí, claro. Que si es harto, sí es muy harto, porque a veces utilizan muchos insumos y se demora uno mucho tiempo a veces tratando hasta de descifrarlos, porque a veces las compañeras, sus colegas, algunas jefes de enfermería o algunas auxiliares de enfermería que están llenando la hoja de gastos quirúrgicos, lo hacen a mano y lo hacen con una letra que uno no logra entender, uno le toca descifrar qué es lo que gastaron ahí. Sí, claro. Entonces, a veces eso demora un poquito más, pero a veces hay algunas enfermeras que para que yo oigo mentiras tienen una letra muy bonita y uno les entiende mucho y es muy legible y uno logra entender fácilmente lo que se gastaron y logra facturarlo más rápido. Sí, Pero más sin embargo no deja de ser harto tener que facturarlo ítem por ítem, pero pues así está estipulado en el manual, en el IS. ¿Listo? señor. Una pregunta. Sí. En este caso, la cirugía fue 170 UR, lo que son gasas, guantes, también los puedo cobrar. Si fue mayor a 170, sí. ¿Sí? Los, No, si no lo los, cobraba. sí, eso sí, porque son insumos. Entonces, Lo que hay que mirar es que, por ejemplo, que no estén incluidos, ¿sabes en qué? En los derechos de sala. Porque en los derechos de sala se incluye el instrumental básico de enfermería. Y si claro. esos insumos que su merced me está diciendo hacen parte del instrumental básico de enfermería, ahí sí ya no los podría cobrar. Ah, ok. No tanto por los materiales, sino porque sí están incluidos como tal en derechos de sala, pero es por ser instrumental básico y elementos de enfermería. Sí. ¿Listo? Ahora, Entonces, la diferencia aquí que nosotros estamos mirando en qué radica, que esta regla que yo le acabo de indicar aplica para el IS. En el SOAT aplica es en los grupos especiales. O sea, las cirugías que estén dentro de los grupos 20, 23 21, 22 y 23, también va a pasar lo mismo y se cobra al al consumo. consumo. O sea, Ok, ahí básicamente la diferencia cómo queda montada. Que en el IS es a partir de las 170 VRs y en el SOAT es en los grupos especiales que hay que cobrar el consumo. ¿Listo? ok. Sí, señor. La otra diferencia que vamos a encontrar, el cobro de unos procedimientos quirúrgicos que son denominados procedimientos incruentos. Sí, señor. ¿Su merced tiene claridad qué significan? Sí, sí. Explíquemelo por favor a ver si tenemos el mismo concepto. A ver, la misma palabra lo dice. Incruento es cuando hay no hay sangre, sí, abre un tejido y no hay pedido de sangre. Sí, la Mientras el palabra cruento, cruento viene de sangre, sí. ajá, mientras que el cruento se abre la piel, o sea, hay exposición de sangre. Exacto, básicamente cuando tenemos incisiones artificiales en el cuerpo humano o heridas, ¿sí? Ajá, Es a eso es lo que hacemos referencia. Hay algunas cirugías que no las presentan, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fractura, el médico nos puede realizar una reducción de la fractura que puede ser de forma abierta o puede ser cerrada. claro. Cuando es una reducción cerrada, básicamente es unir el hueso prácticamente un poquito a fuerza. Entonces, por Ajá, lo tanto, no se necesita hacer ninguna abertura en el cuerpo humano, eso es una cirugía incruenta, un procedimiento incruento, ¿sí? Mientras que cuando a mí ya me hacen una reducción abierta, ya estamos hablando de un procedimiento cruento. ¿Listo? sí, sí, señor. ¿Qué es lo que va a pasar con los incruentos en este momento que estamos cobrando los materiales? En el manual tarifario SOAT hay un ítem en específico que es para cobrar los materiales de los procedimientos incruentos. Ajá, Es verdad que cuando usted está liquidando una cirugía en SOAT, usted cobra los materiales acorde al grupo quirúrgico. O sea, materiales que correspondan al grupo 13 o al grupo 10 o al grupo 7. Entonces yo cobro un valor según esos. ¿Sí me hago entender? En el SOAT existe así. Pero cuando hablamos de un procedimiento incruento, existe un solo ítem que si no me equivoco es el código 39305. Vamos a verificarlo.
Hasta ahora estamos en el SOAT, ¿no? Sí, señor. Acá está, mire, en los procedimientos incruentos a los que se refiere el artículo 52, por concepto de material de sutura y curación, medicamentos, agentes, gases anestésicos, cualquiera que sea el grupo, ahí me hace la aclaración, no importa el grupo que sea, se va a facturar este ítem que es el 39.305, que vale 63.800. O sea, ahí también se me rompe el cobro de los materiales, digamos por grupos, y lo cobramos es únicamente con este simple ítem. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Que para este año pues está en 63.800. Ujú. ¿A dónde es que estaba esta acá? Ahora, en el IS, ¿cómo está estipulado esa parte? Los materiales de sutura, curaciones, gases y agentes anestéticos utilizados en cualquier intervención que estén en esos artículos o que correspondan a esos procedimientos, se facturará 9.410 pesos y los materiales que se encuentren en los artículos de las cirugías, que sean los artículos 20 al 45, a 2.065 pesos. O sea, ahí básicamente nos está diciendo cuánto debemos cobrar por esos insumos, pero son unos valores muy mínimos. Sí, señor. ¿Listo? Señor. Ahora, ¿qué otra diferencia tenemos acá? Los materiales, bueno, listo, no, esa era la diferencia. ¿Listos? Sí, señor. Vamos a pasar con otra. Bueno, no quiero perder en este momento el hilo, ya que estamos hablando de los procedimientos incurrentos, acá hay otra diferencia. Ajá. Y es en el cobro de los derechos de sala. ¿Qué pasa con el cobro de los derechos de sala en los procedimientos incruentos? En el manual tarifario SOAT, cuando su merced está cobrando un procedimiento incruento, por concepto de derechos de sala, usted puede cobrar únicamente el 45% de lo que vale la sala según el grupo. Me explico. Vamos a buscar un derecho de sala de una cirugía que es grupo 7, a ver cuánto cuesta. Acá están, derechos de sala para cirugía. Es un grupo 7, o sea que tiene un costo de 466.000 pesos. Entonces voy a ponerlo acá, entonces derecho de sala, grupo 7, 400, ¿cuánto fue que dijimos? 466.000. La verdad, discúlpeme, yo tengo una pésima memoria. 466.000 pesos. Esto es lo que vale normalmente los derechos de sala para grupo 7, ¿sí? Ajá. Pero si fuera una cirugía incruenta, podemos cobrar únicamente el 45% de esos 466. Vamos a ver cuánto me da eso. Entonces 466.000 multiplicado por 45 dividido en 100. O sea que podríamos cobrar únicamente en este caso solamente 209.700. Si fuera incruenta, aplicando el 45%, que es lo que el manual me permite. ¿Listo? Claro, tenemos que tener pendiente si es cruento o incruento, y de acuerdo a eso sacarle Si la cirugía es cruenta, usted cobra lo que diga el manual. lo que diga el manual. Pues Okay. obviamente si estuviéramos hablando de SOAT pleno, ¿no? Sin quitarle porcentaje a la tarifa. Entonces, si fuera SOAT pleno, cobramos a 466.000 si fuera una cirugía grupo 7 cruenta. ¿Listo? Sí, señor. Es decir, Andrés, es decir que cuando es cruenta,
cobramos lo que dice en el IS, ¿no? Y si es incruenta, le sacamos el 45% a eso. Exacto. Ok. ¿Qué sería en este caso, en este ejemplo? Serían 209.700 que corresponden al 45% si fuera una cirugía grupo 7 pero incruenta. Incruenta. ¿Listo? Es casi como la mitad. Sí, casi la mitad. Okay. Un poquito menos. Un poquito menos, sí, señor. Ahora, si fuera en el IS, ¿qué es lo que sucede con el IS? Que en el IS no se saca un porcentaje, pero tampoco se pueden cobrar los derechos de sala normales, sino en los procedimientos incruentos, cada tipo de procedimiento tiene su propia sala. Por ejemplo, ¿qué cirugías vamos a encontrar incruentas muy comunes? Los procedimientos de ortopedia. La reducción, la Exacto, ellos son procedimientos ortopédicos incruentos y vamos a encontrar de pronto las endoscopias. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en el IS? Que en el IS, por ejemplo, la que son las cirugías ortopédicas incruentas tienen su propia tabla. O sea, tienen unos precios específicos para ellos, que eso sí, ya lo confirmamos, pero creo que son los derechos de sala de procedimientos básica. Y para endoscopia existe también una tablita que es una sala específica para procedimientos endoscópicos y viene una tabla únicamente para ellos, teniendo en cuenta las VRs. Vamos a suponer, o vamos a buscar, mejor dicho, las tablas antes de suponer algo. Vamos a LIS. O sea, que en el IS sí están clasificadas de acuerdo a... Sí, pero entonces no es la tabla de derechos de sala normal, sino hay que buscar una tablita que es específica para cada tipo de procedimiento, que eso hace que sea un poquito más enredado en el IS facturarlo. Sí. Vamos a ver por acá. Mire, esta tabla que está acá es la normalita, es la de los procedimientos generales o cruentos, ¿sí? Sí. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar que ellos vienen estipulados según la cantidad de VRs. Sí, claro. Pero si estamos hablando entonces ahora sí de un procedimiento que catalogamos como un procedimiento incruento, vamos a suponer que es una endoscopia, entonces nos toca buscar la tabla que aplica para la endoscopia. Vamos a buscarla, esa está más abajo. Es decir, que eso es aquellos procedimientos de endoscopia, cronoscopia, Sí, procedimientos endoscópicos. Ellos tienen su propia tabla de derechos de sala. Ah, sí. O sea que nos tocaría omitir la que está en ese artículo o la que estábamos mirando ahorita. Sí. Vamos a buscarla, por ejemplo esta no es. A ver, aquí hay una. Pero me devolví, creo que fue. Ahí me disculpa que está un poquito lento y no que como estoy grabando la sesión. Tranquila, Andrés. Entonces grabándola en la videollamada, de pronto eso me pone el PDF un poquito lento acá. Listo, mire, acá está, sala de endoscopia. Entonces, ahí lo que hacemos es mirar la endoscopia cuántas VRs tiene y vamos a facturar esta sala en particular, estos derechos de sala que están acá, dependiendo cuántas VRs tenía. Si la endoscopia tenía 95 VRs, entonces ¿cuánto cobramos? 95 va de los 81 a 95, valdría 57.855. Exacto, sí señora, perfecto. Ahora, aquí abajo, si no me equivoco, están los derechos de sala que aplican para esos procedimientos, pero que hace ortopedia. Mira, acá está. En los procedimientos de ortopedia y traumatología también aplica para toma de biopsia o cualquier otro terapéutico diagnóstico relacionado en el capítulo 1 del artículo. Entonces,
Ahí dice que si se utiliza la sala, efectivamente entonces vamos a cobrar en esta sala que se llama sala de procedimientos básica. Sí, sí. Entonces aquí es donde me aplicaría la reducción cerrada. Claro que sí. ¿Listo? Sí, señor. Entonces esa es otra diferencia que tenemos con ese cobro. Ya que estoy hablando de la sala también, hay otra diferencia que hay entre los dos manuales y es cuando su merced está cobrando los derechos de sala en el SOAT, no hay problema por la cantidad de grupos que tiene. O sea, me explico. Usted ahí puede cobrar un derecho de sala del grupo 7, del grupo 13, del grupo 20, del grupo 23. Existen precios para esos derechos de sala. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. No hay problema por la cantidad de grupo que esté catalogada la cirugía para ese cobro. En el IS sí existe un límite para el cobro de los derechos de sala. Vamos a mirarlo. ¿Hasta qué punto le dije yo que había más o menos VRs catalogadas en las cirugías? 170, catalogadas hasta 966. Hasta 966. Exacto, pero entonces digamos que si yo voy a liquidar una cirugía que es de 700 VRs, entonces si yo voy a buscar los derechos de sala de 700 VRs, no lo voy a encontrar, No encontró. porque él tiene un máximo que son 450. Mm. Vamos a mirarlo por acá. Mírala, acá está. Aquí llega el límite de los derechos de sala. Y si nos fijamos, llega hasta 450 nomás. Pero ahí mismo el parágrafo que dice me indica qué hacemos en esos casos. ¿De cuánto le dije yo que era la cirugía mía? De 700, ¿sí? Entonces ahí dice, en las intervenciones que sean mayores a 450 VRs, se pagarán de acuerdo a multiplicar la cantidad de VRs por 1.410 pesos. O sea que en este caso, para yo saber cuánto valdría mi derecho de sala, me tocaría coger 700 VRs por 1.410. Vamos a ver cuánto daría eso. 1.410 por 700. 987.000 pesos. Eso sería lo que yo cobraría en este caso por los derechos de sala. La mamá lo tiene, la mamá lo tiene. Que es un problema que con el SOAT no hay. Porque con el SOAT usted encuentra derechos de sala en cualquier grupo quirúrgico. Sí, señor. ¿Listos? En cambio, para el ICE hay que tener un sitio. Entonces ahí tenemos esa otra diferencia. ¿Listo? Okay. Ya para aprovechar que estábamos hablando ahí un poquito del tema de los materiales y de los derechos de sala, entonces tocar esa. Ok. Vamos a volver a nuestras diferencias por acá. Bueno, una diferencia básica y es la cantidad de códigos que tienen los manuales tarifarios. ¿Sí? En esto entra algo que yo les comentaba a ustedes la vez pasada, y es que si se fijaron, el manual tarifario SOAT tiene algo y es que hay mucho código que agrupa mucho procedimiento en un solo código. Entonces yo acá tengo un ejemplo, que es el código 21101, que es una radiografía. Ese sirve para lo que es radiografía de mano, pero a la vez sirve para radiografía de muñeca, sirve para radiografía de codo, radiografía de pie, de clavícula, de antebrazo, cuello del pie o tobillo. ¿Sí me hago entender? Ese solo código está agrupando varios procedimientos. Mientras que en el IS eso no se presenta. En el IS usted va a encontrar un código para radiografía de muñeca. Va a encontrar otro código totalmente diferente para radiografía de codo. Otro código diferente para radiografía de clavícula. Eso es lo que va a suceder en esos casos y es por esa razón que vemos una diferencia tan grande en la cantidad de códigos que tiene el SOAT y la cantidad de códigos que tiene el IS. En el SOAT vamos a tener aproximadamente 3.000 códigos, en el IS aproximadamente tenemos 5.000, hay una diferencia más o menos de 2.000 códigos. Pero es por esa razón, porque el SOAT agrupa mucho código, los tiene agrupados. ¿Listos? Sí, señor. El campo de aplicación también es una diferencia. ¿Qué significa? Que el SOAT sí es obligatorio utilizarlo en algunas circunstancias.
Claro. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias es obligatorio el SOAT? Según lo que su merced conoce. Bueno, dice lo que llamamos, lo que usted nos había dicho anteriormente, accidentes de tránsito, Sí. desastres naturales, en eventos catastróficos, ¿sí? Atención de víctimas de accidentes de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas. No sé si su merced supo un atentado que hubo hace poco Sí, acá en Bogotá en la escuela de la policía. sí, señor. Entonces, digamos que para los policías eso no le afecta, porque como ellos tienen un régimen especial, a ellos se les cobra a su régimen, las personas que salieron afectadas, la atención médica, a ellos les cubre su régimen especial. Pero sí hubo personas que no estaban afiliadas a la policía, no eran activos de la policía, civiles, que resultaron afectados allí. Entonces, en ese caso, esas personas, por obligación, el hospital cobra esa atención médica por tarifario SOAT pleno. ¿Listo? Es decir, que no se lo mete a la EPS, sino al SOAT. Al SOAT, sí. Se cobra tarifa SOAT. Se cobra tarifa SOAT, Sí. pero a la EPS, ¿no? O sea, si por decir algo, el No, paciente tiene, no, señora. Se ok, le cobra al ADRES. al ADRES, Sí. ok, El ADRES es la empresa que asume en estos casos. sí, no a la EPS. En desastres naturales y en atentados terroristas y en eventos catastróficos, el ADRES bajo el censo. Acordémonos que cuando exista alguna de estas circunstancias, se hace un censo de las personas afectadas y desde que la persona está incluida en ese censo se le va a facturar directamente al ADRES o Ok, como lo conocíamos anteriormente al FOSIGA. ok, listo, sí, señor. ¿Listo? Y Sí, señor. también el manual tarifario SOAT es obligatorio cuando usted está atendiendo un usuario de una entidad con la que usted no tenga ningún tipo de contratación. Claro, sí, Por señor. ejemplo, tú trabajas en una... No, yo trabajo para no APS en una clínica, hago auditoría. Pero usted es funcionaria de Nueva EPS. No soy funcionaria directa en una APS, trabajo en la clínica San José Listo, haciendo la perfecto. auditoría. Entonces, vamos a suponer de que usted como Nueva EPS, usted tiene convenio con una serie de clínicas, ¿sí? Sí, Pero algún usuario de ustedes llegó a una clínica con la que ustedes no tengan ningún tipo de contratación. Por ejemplo, una clínica acá en Bogotá no sé, se llama, voy a poner, Medical. Hay sí, una clínica que yo conozco que queda por acá cerca donde yo estoy ubicado, que se llama Medical SAS, ¿sí? Entonces, sí. de pronto su EPS no tiene ningún contrato con esa entidad. Ajá. ¿Qué va a pasar? Que en ese caso se cobra o esa clínica les va a cobrar a ustedes la atención de su usuario por tarifa SOAT plena, porque no existe ningún convenio. Existe convenio, ok. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, el IS, a diferencia de esto que yo acabo de mencionar, el IS no es obligatoria esa tarifa utilizarla en ningún caso. Es que de hecho, si usted me lo pregunta, hay bases para decir que contratar con la tarifa es hasta ilegal. ¿Sí? Sí. No se puede, no es obligatorio, nunca se obliga a una entidad a trabajar con el manual tarifario IS 2001. Solamente se obliga en el caso que ustedes como entidad responsable de pago y una IPS se hayan puesto de acuerdo bajo un contrato formalmente firmado. Sí. Que haya un acuerdo de voluntades para utilizar. Desde que el acuerdo esté vigente y lo hayan firmado, esa es la única razón para utilizar el IS 2001. Del resto, no hay ninguna circunstancia que lo obligue a utilizarlo. Ok. Entonces, según el convenio con la EPS. Exacto, mientras que con el SWAT sí tenemos algunas circunstancias que nos obligan a utilizar el manual. ¿Listos? A ver qué otra diferencia tenemos por acá. Los códigos. El manual tarifario IS funciona bajo unos códigos que sí están reglamentados en Colombia que se llaman los códigos CUPS, que significa Clasificación Única de Procedimientos en Salud, y ellos se manejan bajo resoluciones en Colombia, ¿sí? Mientras que el manual tarifario SOAT tiene unos códigos que única y exclusivamente sirven para ese manual, no sirve para nada más. Aquí en este caso es cuando se utiliza la homologación. Exacto, sí señora. Acá es cuando aplicamos homologar los códigos que lo vimos en una clase pasada.
Es decir, que la homologación tanto sirve para todas como para ahí. La homologación sirva para que usted sepa de qué procedimiento estamos hablando sin importar los dos manuales y sin importar el código que tiene ese procedimiento. Sin importar no entiendo. Sí, o sea, sin importar qué manual estemos hablando, que estemos hablando usted y yo de exactamente el mismo procedimiento. Puede ser que usted me puede hacer que usted a mí me hable, puede hacer que su merced a mí me hable del cuadro hemático y yo le estoy hablando de un hemograma. ¿Sí me hago entender? Estamos hablando del mismo examen, pero usted me lo está diciendo como aparece en el SOAT y yo se lo digo como aparece en el IS. Y así mismo con su código, usted me lo está diciendo con el código 19304 y yo lo estoy diciendo con el código 902208. Y estamos hablando exactamente del mismo procedimiento. Del mismo procedimiento, así sea cualquier cirugía. Sí, cualquiera, sí. Lo que pasa es que hay algunos procedimientos que a veces sabe que no necesito yo homologarlo, porque se llaman igual en el SOAT como en el IS. Por ejemplo, una apendicectomía. La apendicectomía se llama igual en el SOAT y se llama igual en el IS. Entonces, si de pronto yo quiero verificar el código, pues yo lo puedo buscar por el nombre y no hay problema, lo voy a encontrar en los dos manuales. Pero hay problemas a veces y se hace más complicado y me toca hacer, digamos, la homologación ahí sí obligatoriamente cuando el nombre no es el mismo. Que es lo que pasa, como yo le decía ahorita, por ejemplo, en el cuadro hemático. En un manual se llama cuadro hemático, en el otro se llama hemograma. Por ejemplo, el parcial de orina. En uno se llama parcial de orina y en el otro se llama uroanálisis. Entonces, en esos casos, como cambia el nombre y como cambia el código, ahí sí me toca por obligación utilizar el homologador. Ok. ¿Listo? Señor. La siguiente diferencia. Ve, esta diferencia era la que yo estaba buscando hace ratico y yo la tengo es como por acá en la mitad. Y esta, voy a ver si lo cambio y la dejo como de primeras. La actualización. Es importante tener en cuenta que los precios del manual tarifario SOAT se actualizan cada año. ¿Sí? Porque recordemos que los precios que son del manual tarifario SOAT están amarrados al salario mínimo legal diario vigente. Entonces, como cada año sube el salario mínimo legal, pues así mismo sube el precio que tiene el manual tarifario SOAT para sus procedimientos. Mientras que el manual tarifario IS no se actualiza porque tiene precios fijos, precios estándar. Ahí dijo que una consulta de urgencias valía 12.500 pesos y ya. Eso vale la consulta de urgencias sin importar el año que estemos. Por esa razón es que hay un vacío tan enorme entre los precios del manual SOAT y el manual IS. Claro. Pues ahí es cuando termina el contrato, ellos suben a, por ejemplo, allá nosotros lo tenemos al 50%, al 50%. Tienen IS más el 50%. Sí, señor. Aún así sigue siendo muy bajito comparado con el SOAT. Claro. Vamos a hacer una prueba. Así por molestar, hagamos una prueba. Okay. Yo le decía ahorita la consulta de urgencias. La consulta de urgencias en el IS vale 12.500 pesos. En el SOAT creo que vale como 54.000 pesos aproximadamente. Ustedes dicen que tienen el IS más el 50%. Entonces vamos a mirar en cuánto queda la consulta de urgencias, que es lo que tiene el IS más el 50%, ¿cuánto sería? El 50% aquí son como 6.250 pesos, ¿cierto? Entonces, la tarifa total sería 18.750 pesos. Así queda la urgencia. Sígala comparando todavía con el SOAT. Sí, claro. O sea, es que usted ni siquiera porque yo creo que ni porque le sume el IS más el 200% alcanza a llegar a lo que vale el SOAT. Entonces la diferencia es enorme. Y eso que estamos hablando de un procedimiento que honestamente no es que valga mucho. Imagínense, entre más caro es el procedimiento, pues obviamente se va a ver mucho más la diferencia. Claro que sí. ¿Listo? Señor. Sigamos mirando aquí más diferencias. Ah, bueno, aquí está lo de los derechos de sala, que ese ya lo tocamos. Los procedimientos de incrementos, que el 45% en el SOAT
Ajá, mientras que en el IS tiene tiene sus propias salas. Bueno, aquí viene una pequeña diferencia que es para cuando cobramos la sala de parto, sí, que acá en el SOAT dice que incluye todos los materiales para el parto, posparto y observación del recién nacido, y cuando el parto es por cesárea, los derechos de sala se facturan pues de acuerdo al grupo, ¿sí? Pero sí, entonces eso incluye. Y acá en el IS incluye únicamente incluye las unidades de trabajo de parto, posparto y la observación, o sea que no incluye los materiales, como pasaba sí, en el SOAT, ¿listo? señor. Sala de recuperación. ¿Qué significa sala de recuperación primero que todo? Pero la sala de recuperación es cuando después de que el paciente sale del procedimiento clínico, se pasa a una sala donde es vigilado por enfermeras para la anestesia y de acuerdo a eso entonces se llama una sala de recuperación. Listo. Ahí básicamente hay diferencias recordemos que la sala de recuperación únicamente cubre 6 horas, Sí, ¿sí? señor. Que están incluidas dentro de la realización de la cirugía. Cuando ya superan las 6 horas ya podemos cobrarlas. Sí, Se cobra un 50% o en el IS también me da unos precios para yo poder facturar un porcentaje. Entonces ahí tocaría entonces cuando vayamos al tema de cirugías lo tocamos con más calma para mirar esta parte, ¿listo? sí, Pero entonces a entender que existe una pequeña diferencia en el cobro de las salas de recuperación en los dos manuales tarifarios. sí, señor. La habitación. Yo Ujú. creo que incluso acá me adelanto un poquito un tema que íbamos a ver después, pero no importa, salgamos de una vez de este chicharrón. Sí. Voy a ir aquí a mi línea de tiempo. Paciente ingresa el día 3, está hospitalizado el día 4, día 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? El día 8 le dan egreso a las 5 pm. Sí. Ingresó el día 3 a habitación bipersonal. El día 4 estuvo en habitación bipersonal. El día 5 lo trasladaron a la UCI a las 5 de la tarde, 5 pm, Sí, fue sí. pasado a la UCI. Ajá. El día 6 estuvo en la UCI. Sí, señor. Y el día 7 a las 2 de la tarde, a las 2 pm, fue vuelto a bipersonal. Sí, Y este día en bipersonal. Listo, hasta ahí me hice entender más o menos cómo fue la historia de este señor. sí, señor. Listo. ¿Qué es lo que sucede con los manuales o qué diferencia es la que hay acá? El manual tarifario SOAT me dice a mí que yo cobro cuando existan en este caso como se presentó el día 5 y como se presentó el día 7 que hay un cambio de estancia hospitalaria. A mí me Ajá. dice que yo reconozco la estancia que le haya garantizado en su mayor cantidad de horas o hasta 24 horas los servicios de la habitación. O sea, básicamente donde más horas haya pasado, se factura. Los facturadores lo interpretan y se maneja casi siempre de esta manera y es donde el paciente haya pasado la noche. Sí, No sé si su merced lo maneja de esa forma también, en el sí, SOAT. también. Sí. Así se hace aplicación en el SOAT. Entonces, en el SOAT, ¿cómo me quedaría el cobro? Vamos a mirar. En el SOAT bipersonales voy a cobrar la del 3, El la 3, del el 4 4, y la la del 7. del 7. ¿Listo? En Sí, cualquiera de los dos manuales se respeta una regla y es que el día del egreso no se factura. de facturas. Sí, Ese sí, se factura el día del ingreso, manual del egreso, eso sí se respeta. Entonces ese ya no lo tenemos en cuenta. Entonces, bipersonales vamos a cobrar 3, ¿sí? 3, Y UCIs 2, vamos a cobrar la del 5 y la del la del 6, que fueron las 2 noches que él pasó allá. sí, Entonces cobramos 2. Así nos va a quedar en el SOAT. sí. En el IS hay una diferencia y es que el manual tarifario IS 2001 me dice a mí que yo cobro cuando existan esos cambios de estancia, cobramos la habitación más costosa en la que el paciente haya estado en ese día. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, en el IS, ¿cuántas vamos a facturar bipersonales? Cobramos la del 3, cobramos la del 4. Ajá. El día 5 hubo un cambio.
O sea que él estuvo primero en bipersonal y después pasó a la UCI. ¿Cuál es más cara de las dos? La de UCI. La UCI. Entonces ya tenemos una UCI por ese lado. Ujú. El día 6 estuvo en UCI, ahí sí no hay discusión. El día 7 estuvo en UCI y después pasó a la bipersonal. ¿Cuál es la más cara de las dos? La más cara la UCI. O sea que como este día él también estuvo en UCI, también se le cobra la UCI. Porque estuvo en dos habitaciones y se cobra la más costosa en la que estuvo. O sea que Entonces, se va en el IS, ¿cómo me queda? En el IS me queda que bipersonales voy a facturar 2 y UCIs voy a facturar 3. 3. Es decir, que si el paciente ese día 7 estuvo y lo pasaron en la tarde, te voy a cobrar la de mayor valor. Se cobra la del mayor valor, así pase la noche en una más económica. Sí, señor. Pero el manual sí lo tiene muy claro. Se cobra la habitación más costosa en la cual se le hayan prestado servicios. Sí, claro. ¿Listo? Sí, señor. Obviamente, ya que estamos tocando este tema, no nos podemos olvidar de cobrar también las atenciones diarias intrahospitalarias, porque el paciente estuvo hospitalizado hace tiempo. Una Y, pregunta. sí, dígame, sí señora. El paciente me llega remitido de una institución a UCI y llega y a la hora fallece. ¿Y a la hora fallece? Sí. ¿Ahí qué le cobro? Es que ahí cobrar la habitación no es pertinente. Por, ¿No le cobro nada? por una hora no se justifica porque no alcanzó a, digamos, no se le garantizaron los servicios de la estancia durante las horas del día. No le cobro, en ninguna le cobro nada, ni No, nada. no, Cobra en ese caso, ¿para qué le puedes cobrar lo que se le hizo en procedimientos? procedimiento, ¿ok? Y si el paciente, Procedimientos, insumos, medicamentos, pero en sí la estancia, si su merced la cobra, eso se glosa. una pregunta, y Sí, por decir algo, si el paciente me llegó y me dio 5, 6, póngale unas 7 horas, ahí sí le cobro la estancia. sí, ahí sí cóbrela. No Porque el alcanzó a paciente, superar, digamos, todos los días, pero ya se le garantizaron los servicios de la estancia como tal. entonces, si el paciente me llegó a la UCI intensiva, entonces sí le cobro la UCI intensiva ese día, porque me llegó y me falleció y me duró 6 horas. Sí, sí, cóbrela. Ah, ok, Otra cosa es que de pronto en la auditoría pues yo detecte que no se le hayan prestado los servicios de la estancia como tal, porque ¿qué puede llegar a suceder? Que a veces hay pacientes que llegan a la UCI, pero de pronto los sacan a otra sala, no sé la verdad si de pronto en esta parte yo me puedo estar confundiendo, pero voy a poner un ejemplo así, que él llegó remitido a la UCI y lo aceptaron para la UCI, pero entonces de pronto lo pasaron a reanimación sí. y se fue a otra sala de reanimación. Entonces, en ese caso, si yo detecto que el paciente no se le estuvieron garantizando los servicios en la estancia, pues no se le puede no se le puede reconocer la estancia. Un médico auditor me decía, pues yo le hacía la pregunta, ¿no? Y él me decía, tiene que cobrarle el día completo porque al paciente se le había, con anterioridad, se le había asignado esa cama y entonces esa cama no había sido ocupada por él. Entonces, él me dijo, Sí, cobra ya el ahí en ese caso, pues como le digo, por la cantidad de horas sí la puedo cobrar. Porque esa cama de todas maneras es cierto, ya está agendada y claro, en esas horas yo no le pude garantizar los servicios de esa cama a otro paciente. exactamente, y Pero por entonces decir, ya depende también a veces porque hay médicos que sí lo hacen, ellos revisan que efectivamente se le hayan prestado los servicios allí y que de claro, pronto no ha sido que llegó no haya sido remitido para eso, pero haya pasado a otro lado o haya estado en otra parte. claro, ok. O que de pronto lo llevaron a cirugías y fue en cirugías que pasó eso. Entonces, esas variables pueden llegar a afectar a veces para que lo glosen. Sí, claro. Bueno, se tiene que analizar bien. Pero por la cantidad de horas sí, por la cantidad de horas sí podríamos hacer el cobro. Claro, ok. Entonces, estamos acá, lo que yo le decía ahorita, no se nos olvide que aparte de la habitación vamos a facturar también la atención diaria intrahospitalaria, ¿sí? De cada día que el paciente estuvo hospitalizado, ya que estamos aquí hablando de esto. Sí. Es verdad que cuando estamos cobrando las estancias no podemos cobrar el día del egreso, pero sí podemos cobrar en el egreso la atención diaria intrahospitalaria, ya que si al paciente le dieron salida, quiere decir que el médico hizo su valoración ese día, y esa sí es facturable. Ok, sí, señor.
qué otra habitación tenemos por acá? Cuando su merced está cobrando la habitación bipersonal o la UCI, esos valores incluyen una serie de ítems, ¿sí? Por ejemplo, una habitación sencilla o una habitación básica, esa habitación incluye algunos elementos como son el médico general de piso, enfermería, enfermera. auxiliar de enfermería, incluye la alimentación, las 3 comidas, los Las servicios curaciones. públicos, esas cositas incluye, ¿sí? Cuando su merced está cobrando una unidad de cuidado intensivo, eso, como el valor es más elevado, pues incluye más ítems. Hasta esa parte creo que es claro. Sí, claro. Existen unas diferencias entre lo que cubre el SOAT y entre lo que cubre el IS, tanto en la básica como en la UCI. Sí, No son diferencias muy, digamos, muy grandes, pero existen y las hay. sí. Vamos a mirarlas. Acá en la página de nosotros, yo les tengo un archivo que no sé si de pronto su merced ya lo descargó, en donde yo tengo escrito qué cubren las habitaciones. Lo que pasa es que yo lo tengo como escondidito más bien. Ah, no, eso sí no lo O descargué. sea, lo tengo con un nombre ahí que de pronto a primera vista las personas no saben qué tipo de archivo es. ¿Será que lo embolateo o qué? No lo veo por acá. Es un archivito que yo lo tengo como oxiestancia, si no me equivoco. O oxígeno y estancias. Ve tan raro, ¿será que lo quité? Ah, no, mírelo acá. Es que aparece en otro color. Plantilla, oxígeno y estancias. Entonces descargamos ese archivo. Es un archivito en Excel sencillito que yo les armé. Incluso ahí también lo tengo para liquidar el oxígeno. Es un liquidador de oxígeno. Sino que yo les explico cómo se liquida manualmente para de pronto no apegarnos tanto a las herramientas ofimáticas. Bueno, más o menos por encimita, si quiere lo voy comentando mientras abre. Hay una diferencia y por ejemplo son las oximetrías de pulso. Sí, es más, yo creo que ahí sí en el archivo de las diferencias, esa sí la tengo ahí escrita. Sí, ahí está. Que por ejemplo, en la habitación normal, en el SOAT no se incluyen las oximetrías, el registro de oximetría, mientras que en el IS sí están incluidas las oximetrías de pulso sin importar la cantidad de mediciones que se le hagan al paciente. En la UCI, en el Es SOAT, decir, que en el SOAT las oximetrías yo las cobro. sí, en el SOAT se pueden cobrar, sí señora. Ok.
¿Listo? En el IS no. El Y no. en el SOAT, en la unidad de cuidados intensivos, se pueden facturar las terapias respiratorias y las interconsultas de los especialistas. Sí, Porque las únicas atenciones médicas especializadas que están incluidas en la UCI y en el SOAT son las del intensivista. ¿Sí? están incluidas, sí. Pero el resto sí se pueden facturar, mientras que en el IS no. En el IS, en la UCI no podemos cobrar ni terapias respiratorias, ni podemos cobrar interconsultas. La interconsulta no las cobran el IMSS. En el IS no se pueden pagar. ¿A dónde dice eso? Es que eso era lo que quería. Yo las estoy cobrando. Mire, por ejemplo, Número- acá como yo le decía, acá tengo la lista de lo que incluyen las estancias. Este es el archivito que yo descargué. Sí. Tiene un link que dice oxígeno, que es para que su merced lo pueda utilizar para liquidarle el valor del oxígeno sin hacer la multiplicación manualmente. Ahí, ¿y cómo se utiliza? Bueno, primero le muestro entonces lo de la estancia y ahorita le muestro lo del oxígeno. Ah, ok. Está más lento de lo normal. Yo estoy cobrando las interconsultas en UCI de IMSS. No, esas se glosan. Ay, no me diga eso. Listo. Incluye estancias. Mire, es que acá está el listado. Estancia básica. Entonces ahí yo les Ajá, tengo un listado de lo que incluye. ¿Listo? En el IS y en el SOAT. sí. Y la unidad de cuidados intensivos en el IS y en el SOAT. Entonces, por ejemplo, ¿qué incluye el manual tarifario IS en la UCI? Incluye servicios profesionales permanentes de 24 horas de la UCI, o sea, el intensivista. Ajá, Incluye interconsultas médicas de cualquier especialidad. ajá. Mientras que en el SOAT no vemos eso. Mm, Ahora, ¿de dónde lo saqué? Pues vamos a mirarlo en el manual. Ya, significa así. ya va, mami, ya va. No empieces eso. No, Míralos, acá están. Ay, ¿qué se me hizo? Las interconsultas hacen parte de los componentes de la estancia en la UCI y corresponden a cualquier especialidad independientemente del número que diariamente se causen. El artículo 49, ok, Sí, para tenerlo presente. Porque aquí, acá en cuando yo estaba en la otra clínica, yo la facturaba. La verdad es que en esta IPS diferente, no me la están facturando. no, lo que pasa es que sí, a veces podemos llegar a confundirnos con los dos manuales, porque en el SOAT sí son facturables, Son facturables. sin ningún problema, pero En en el I sí hay esa el, característica ahí que ah, ok. me lo mide. Es más, artículo 47.
La internación en la UCI comprende, además de los servicios básicos, los siguientes: servicios profesionales permanentes durante las 24 horas del especialista de la UCI, interconsultas médicas de cualquier especialidad, y más abajo lo que hacía era la aclaración de que sin importar la cantidad de interconsultas que se hagan, están incluidas. Ah, ok. ¿Listo? Sí, señor. Entonces tener cuidado, entonces esa parte, si de pronto su merced lo tenía ahí, falla un poquito. Sí, señor. De resto sí, pues ya digamos que ya están ahí bien descritas. Entonces esas son como las diferencias que tenemos acá. Ah, verdad que yo le iba a decir que cómo se utilizaba la plantillita del oxígeno. Ah, sí. Mire, la es esta. Entonces ahí aparece el factor de conversión. Ahí lo que ustedes deben colocar es, acá donde dice valor del metro cúbico, pues pongamos por ejemplo que son digamos 7.500 pesos vale el metro cúbico. Sí. Y digamos que fueron por máscara de traqueostomía, que fue el ejemplo que yo utilicé ahorita, fueron 63 horas. Entonces mira, ahí me dice que cobro en total 189.000 pesos. Ah, ok. ¿Listo? Entonces básicamente así es como lo vamos a utilizar. Solamente hay que poner el valor del metro cúbico y valor de las horas. Ajá. Y si de pronto yo tengo dudas de saber de pronto una cantidad de horas, pues pongamos aquí a ver, a las 8:10 hasta las 20, no, pongámosle hasta las 17:30. Entonces ahí me dice 9 horas más 20 minutos, como para que me sume la cantidad de horas. Ah, o sea que ahí nada más cobro 9 horas. Sí. Listo, entonces esta es la herramientica, como le digo, esa la puede descargar, aparece ahí como plantilla de oxígeno y estancias. La puede descargar y la puede guardar usted dentro de sus archivos. Qué práctica, Andrés, qué bonito. Y esa es la plantillita, es solamente aquí, desde el inicio podemos o ir a las estancias y mirar qué se incluye, o podemos entonces ir al oxígeno. ¿Listo? Listo, Andrés. Perfecto. Listo, entonces volvamos a las diferencias que tenemos por acá. El oxígeno ya lo tocamos el tema. Ajá. Y listo, esa es la última diferencia que yo tenía, que ya la habíamos socializado. Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? No. Todo bien claro. Listo, entonces esta tablita, como ya se la había enviado, pues entonces hoy no le envío material. La herramientica que estamos mirando, esa la puedes descargar de la página en cualquier momento. Yo voy a dejar entonces la sesión, la voy a dejar grabada, la voy a subir y para que el señor Richard también la vea. ¿Listo? Ok, Andrés. Cualquier cosita para que también por el canal de nosotros pueda volver a escucharla. Si de pronto le quedó alguna dudita o alguna cosa, puede volverla a escuchar por ahí. ¿Cómo coloco? La voy a guardar como clase de diferencias entre SWOT e IS. ¿Y esa me meto Por YouTube. Ah, ok. Es que algunas clases las voy a subir, otras no, pero entonces esta me parecería interesante subirla. Ah, listo, Andrés. Qué amable, claro. Listo, sí señora, entonces así Mañana, quedamos. ¿mañana qué horas? Mañana nos vemos juiciosos a las 2. A las 2, ok, Andrés. Yo voy a tratar entonces de comunicarme con el señor Richard para que él pueda escuchar la sesión completa y la pueda mirar, y cualquier cosa pues yo poder socializar con él por ahí dudas, y mañana ya empezamos a trabajar cirugías. Ah, ok. ¿Y cuándo terminamos? Doña Gladys, yo creo que nos queda poquito, yo creo que nos quedarán por ahí máximo tres sesiones, porque hemos adelantado buenos temas. No, tranquilo, yo en esto he sentido, como mejorado muchos conceptos que tenía como errados. Sí, exacto, pero entonces nos ha ido bien, ¿listo? Sí, claro que sí, Andrés, muy agradecida. Listo, sí señora, entonces así quedamos, que termine de pasar una bonita tarde. Gracias, Andrés, muy amable. Bueno, hasta luego. Feliz tarde.